Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. La semana pasada comenzamos con un breve análisis del libro de Josué. Y les mencioné que muchas personas ven al libro de Josué como una imagen del cristiano llegando al final de su vida y pasando a la tierra prometida que es el cielo, ¿verdad? Y podría ser que en algunos casos, en ciertas maneras, eso pudiera significar. Sin embargo, hay una cosa que a mí no me cuadra muy bien en cuanto a tener esa interpretación del libro de Josué, porque una de las cosas que sabemos que va a haber en el cielo es que las luchas se van a acabar. Ya no va a haber más batallas, ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más muerte, ya no vamos a tener que luchar contra ninguno de los enemigos que tenemos aquí en la tierra. Por lo tanto, si vemos el libro de Josué como una ilustración de nuestra vida después de que entramos al cielo, entonces algo no queda bien. Pero con lo que sí queda bien es que el libro de Josué es una ilustración de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Porque lo que el Señor nos promete al venir a Cristo es una nueva vida, que era lo que los judíos, los israelitas iban a tener cuando entraran a la tierra prometida, una nueva vida. Los israelitas habían sido liberados de la esclavitud en Egipto e iban a entrar a la tierra prometida como personas libres. Iban a entrar a tomar posesión de la tierra e iban a comenzar una nación nueva, una nación que iba a vivir bajo la dirección de la ley de Dios. Y creo que esa es una analogía más bien de lo que es nuestra vida, porque el Señor Jesucristo nos promete que cuando vengamos a Él vamos a tener esa nueva vida en Él. Y al tener esa nueva vida en Él quiere decir que vamos a entrar en una nueva etapa de nuestra vida aquí en la tierra. Una vida en la cual ya no vamos a ser regidos por el pecado, una vida en la cual ya no vamos a estar esclavizados al pecado, sino que Él va a ser nuestro Señor, Él va a ser nuestro Rey, Él va a ser quien va a dirigir nuestra vida por medio de su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Ahora, durante esa vida vamos a enfrentar luchas. Durante esa vida vamos a tener que luchar por lograr los triunfos que Él nos ha dicho en su palabra, que de hecho ya tenemos, pero que nosotros vamos a tener que lidiar con estos enemigos para poder lograrlos. Eso no quiere decir que Dios falla su promesa, no quiere decir que Dios no pueda librarnos, sino que todas estas pruebas, todas las aflicciones que nosotros pasamos aquí en la tierra son pruebas precisamente para nosotros, para que nosotros mismos nos demos cuenta en dónde estamos en nuestro caminar con Dios. Mientras más pruebas pasamos, más nos damos cuenta de qué tan cerca estamos de Él, de qué tan dispuestos estamos a obedecerle a Él, de qué tan dispuestos estamos a dejar cosas por amor a su nombre, de qué tan dispuestos estamos por olvidarnos de lo terrenal y concentrarnos en lo celestial, de qué tan dispuestos estamos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo diariamente. Entonces, eso es lo que es nuestra vida terrenal. El Señor Jesucristo nos prometió vida eterna, pero también nos prometió que en esta tierra íbamos a tener ¿qué? Aflicciones. Pero luego nos dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y Juan nos dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Entonces, sí, tenemos luchas, tenemos enemigos y somos enfrentados por ellos día con día, pero día con día podemos obtener victoria sobre ellos por el poder del Espíritu Santo y lo que el Señor nos deja en su palabra. Y eso es lo que vamos a ver a través del libro de Josué, que es un manual, por así llamarlo, de cómo tener una vida cristiana victoriosa, aún con sus altas y bajas, aún con las luchas que tenemos en las cuales vamos a perder algunas batallas, porque sí vamos a perder algunas batallas, no me malentiendan. Sí, todos los que tenemos algún tiempo de caminar con el Señor y de leer la Biblia y de estudiarla y de tratar de ponerla en práctica en nuestras vidas, sabemos que tenemos altas y bajas. Sabemos que pasamos por valles muy profundos y a veces estamos en montes muy altos, ¿verdad? Pero debemos recordar lo que los profetas nos dicen. Los profetas nos dicen que Dios es el Dios de los valles y es el Dios de los montes también. Lo que nos dice que donde quiera que estemos en nuestro caminar cristiano, Él está con nosotros. Hoy vamos a ver en el capítulo 1, en los primeros 9 versículos, vamos a ver el llamado de Josué. Dios llama a Josué, le da la comisión que le va a dar y le va a decir cómo va a poder llevar a cabo esta comisión que le ha dado. ¿Sí? Es ¿cómo le diremos? Son las instrucciones para el líder. Son las instrucciones para el líder. Y creo que todos nosotros los que estamos aquí, de alguna manera, debemos de siempre buscar ser líderes
en donde sea que nos desenvolvemos, especialmente como cristianos. Hombres y mujeres debemos de buscar ser líderes en la iglesia. Hombres y mujeres debemos de buscar ser líderes en nuestro hogar. Hombres y mujeres debemos de buscar ser líderes en nuestro trabajo, en la escuela, en donde quiera que nos desenvolvamos. Si es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pablo dice que el que quiera la posición de líder o de obispo, ¿sí?, está deseando algo bueno. Y luego da una lista de requisitos que ese líder u obispo tiene que tener. Todos nosotros entonces no hay ninguna razón por la cual no debamos buscar una posición de líder dentro de la iglesia. Porque a todos Dios nos ha dado dones y habilidades que podemos usar precisamente como líderes para su honra y para su gloria. Y hay muchas maneras de hacerlo. Quizás tengamos la oportunidad de ver más adelante diferentes aspectos de ello, pero hoy queremos ver las instrucciones al líder. Comenzamos entonces en Josué capítulo 1 y vemos ahí en los primeros 2 versículos que nos dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor. Noten cómo se le llamaba a Moisés, el siervo del Señor. Y sabemos que Moisés fue el libertador de Israel. A través de él Dios hizo muchos milagros, Dios hizo muchos prodigios. A través de él Dios mostró su poder, a través de él Dios les dio libertad. Pudiera ser entonces que a Moisés se le pudiera llamar el gran libertador de la nación de Israel cuando estaban como esclavos en Egipto. Pudiera ser, pero no es el título que Dios le da. El título que Dios le da es siervo, siervo, ¿sí? Cuando hablo de líderes, y hablé de líderes anteriormente, no estoy hablando de líderes conforme el mundo ve los líderes, ¿verdad? Porque el mundo, los que son algo en el mundo, los que son líderes en el mundo, el Señor Jesucristo nos dijo que se enseñoreaban de ellos, ¿verdad? Pero les dijo también a sus discípulos que entre nosotros los cristianos, entre los seguidores de Cristo, no debe ser así, sino que el que quiera ser el mayor entre todos va a ser ¿qué? El menor. Y el que quiera ser el líder, el que quiera ser el principal entre todos va a ser ¿qué? El esclavo de todos los demás. Entonces, en la economía de Dios, ser líder no significa tener una posición especial por encima de todos los demás y reconozcan las letras que tengo antes o después de mi nombre y ténganme un estacionamiento especial y ténganme consideración especial, que nadie vaya a comer hasta que yo salga. No, delante de Dios, todos nosotros debemos de considerarnos siervos. Si bien Dios ha impuesto cierto orden dentro de la iglesia, dentro del hogar, etcétera, etcétera, de todas maneras, delante de Dios todos somos iguales. Sí, porque el precio que se pagó por mí fue el mismo precio que se pagó por ustedes. Y el precio que se pagó por ustedes fue el mismo precio que se pagó por mí. ¿Qué fue qué? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si algo hace la sangre del Señor Jesucristo con todos los pecadores es que a todos nos pone en el mismo plano. Sí, mi papá tiene un dicho: todos coludos o todos rabones. Y delante de Dios, Dios no tiene hijos preferidos. El único que tiene preeminencia sobre todos nosotros es el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. Él está sobre todas las cosas y Él está sobre todos nosotros. Que Dios haya puesto pastores y profetas y maestros y todo ello para preparar, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Ese es su plan para que la iglesia pueda llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero delante de Dios todos debemos ser siervos. Entonces le dice Moisés, el siervo del Señor, dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés. Ahora noten aquí la progresión que hay aquí. Moisés, siervo de el Señor. Josué, mismo título, siervo de Moisés. ¿Se fijan? Y ahora que Moisés no va a estar, Josué también va a ser siervo del Señor, porque al Señor es a quien le va a tener que rendir cuentas de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y le dijo Dios, hablando con Josué: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, había estado con Moisés, había estado a su lado desde el principio. En cuanto los hijos de Israel empezaron a
su marcha saliendo de Egipto, Josué, el hijo de Nun, había estado ahí con él. Lo había apoyado aun cuando el pueblo se había vuelto en diferentes ocasiones en contra de Moisés. Y él había visto, Josué había visto de primer plano, en primera persona, lo duro de servir que era el pueblo de Israel, lo rebelde que era el pueblo de Israel, lo incrédulo que pudo llegar a ser el pueblo de Israel. Y ahora Dios le dice, ahora tú vas a estar al frente del pueblo. Y yo no sé ustedes, pero si yo hubiera sido Josué y me dice, ahora tú vas a estar enfrente de este pueblo, yo iba a decir, Señor, como Moisés, Señor, busca otro. Señor, yo no tengo idea de cómo hacer este trabajo. Moisés era muy bueno para ello, pero yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Saben? Dios está constantemente buscando líderes para reemplazar a otros líderes. Algunos porque ya están viejos, otros porque nos va a mover a otro lugar, otros porque ya no tienen la habilidad para seguir adelante, otros porque se los va a llevar de esta tierra. Pero Dios siempre está buscando a líderes que reemplacen a los líderes que tenemos. Y como Josué, nosotros debemos de estar siempre listos a que cuando Dios llame nuestro nombre, cuando Dios saque nuestro número para liderar, para servir, estemos preparados para hacerlo. Ahora, algunos de nosotros ya tenemos cierta edad, ¿verdad? Y pensamos que de alguna manera no estamos calificados para ser líderes precisamente por nuestra edad. Pero tenemos que recordar que Moisés liberó al pueblo de Israel ¿a los cuántos años? A los 80 años. Y los dejó a la entrada de la tierra prometida ¿a los cuántos años? A los 120 años. Así es que para Dios no hay edad. Para Dios es toda una vida la que quiere de su pueblo como servicio. En la economía de Dios no hay jubilación, no hay plan de retiro. Una vez que somos llamados a servir al Señor, somos llamados a servir al Señor desde el momento que nos llama y hasta que Él nos lleve a su presencia. Y siempre hay formas de servir al Señor. Siempre hay formas de servir al Señor. Entonces Josué había estado al lado de Moisés desde el principio. Josué siempre había apoyado a Moisés, aun cuando el pueblo se había vuelto contra él, de todas maneras seguía firme. Y siempre estuvo dispuesto a estar en donde se le necesitaba que estuviera. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Que las mismas características que tenía Josué y por las cuales Dios lo llamó a tomar el lugar de Moisés, son las mismas características que nosotros debemos de buscar cuando nos entregamos al servicio de Dios. ¿Sí? No hay especialidades en el reino de Dios. No hay, bueno, pues yo soy, ¿qué sería? Escriba, así es que lo único que puedo hacer es hacer copias de las escrituras. O yo soy fariseo, así es que lo único que puedo hacer es recordarle la ley a todo el pueblo. O yo soy profeta, así es que lo único que puedo hacer es profetizar. No, sí, Dios nos da diferentes dones, pero yo tengo yo estoy convencido de que Dios nos da todos los dones espirituales a todos en diferentes tiempos para diferentes obras que Él tiene para nosotros hacer en ese preciso momento. ¿Sí? Yo creo que todos podemos hablar en lenguas. No a la misma vez porque sería un relajo, pero creo que si Dios nos ha llamado a llevar un mensaje de salvación en otras lenguas, Él nos va a capacitar para hacerlo. Yo creo que todos podemos predicar, ¿sí? Y que todos en alguna ocasión vamos a tener la oportunidad, hombres y mujeres, de ponernos de pie y proclamar el Evangelio de Jesucristo a las naciones, ¿sí? Entonces, todos tenemos todos los dones en nosotros, pero Dios permite que se manifiesten por el poder del Espíritu en diferentes tiempos y en diferentes lugares para cumplir los propósitos que Él tiene. Y Josué siempre estuvo dispuesto a estar en donde se le necesitaba. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no mucho tiempo después de haber salido de Egipto, necesitaron enfrentar a su primer enemigo. Necesitaron enfrentar a su primer enemigo. ¿Y a quién creen que llamó Moisés para ser el primer general del primer ejército de Israel? A Josué. A Josué. Josué no era un hombre
de milicia que sepamos nosotros, había sido un esclavo como todos los demás israelitas en Egipto, pero hubo necesidad de alguien que liderara al pueblo a esta primera guerra que iban a tener, y el que fue llamado fue Josué. ¿Sí? En Éxodo capítulo 17, comenzando con el versículo 8, se nos dice lo siguiente: Amalec vino a Refidim y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Cómo Moisés estaba en la cumbre del cerro y cuando levantaba las manos, el ejército de Israel ganaba. Pero cuando se cansaba y se le bajaban las manos, el ejército de Amalec empezaba a ganar. Y luego Hur, ¿sí? Hur y ¿cómo se llamaba el otro? Aarón, el hermano de Moisés, se dieron cuenta de esto, de que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba, pero cuando se cansaba y bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Y lo que hicieron fue que tomaron una roca y la pusieron detrás de él para que se sentara, y luego uno le levantó un brazo y el otro le levantó otro brazo, y así mientras los brazos de Moisés podían estar levantados, así el pueblo de Israel pudo tener victoria sobre Amalec, liderado por Josué. En Éxodo 17, los versículos 13 y 14 se nos dice: y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que se recuerde. Y luego noten lo que dice al final del versículo: y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor está aquí por adelantado, encargándole que le dijera a Josué que él, Dios, se iba a encargar de acabar con los amalecitas un día. ¿Por qué le está diciendo esto a Moisés para que le diga a Josué? Porque Josué iba a ser el que iba a tener que dirigir a los ejércitos de Israel en contra de todos los enemigos que iban a encontrar. Y Josué necesitaba saber algo. Josué necesitaba saber que así como con Moisés Dios había luchado con él, por él y por el pueblo de Israel, que también con Josué él iba a estar de tal manera que él iba a ser el que iba a luchar por y con ellos, que él iba a ser el que los iba a guiar, él iba a ser el que los iba a dirigir y él iba a ser el que les iba a dar la victoria. Entonces, cuando Moisés necesitó a alguien que fuera a enfrentar a este enemigo, a Amalec, al que encontró, al que llamó, fue a Josué, y Josué estuvo dispuesto a ir. No dijo: pero yo nunca he sido soldado, no sé cómo usar la espada, no sé cómo usar el arco y la flecha. No puso ningún pero, simplemente fue y peleó. Y porque Moisés, Aarón y Hur estaban en el monte y descubrieron que al tener Moisés los brazos levantados, el pueblo de Israel iba a ganar, tuvieron victoria sobre los amalecitas. ¿Sí? Ahora, otra cosa también: Josué estuvo con Moisés cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley. Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Había truenos y rayos y chispas y centellas y el pueblo estaba todo asustado. Sin embargo, Moisés se llevó a Josué con él para que estuviera en medio de todo ello. Y Josué fue. En Éxodo capítulo 24, comenzando con el versículo 12, dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Versículo 13 dice: Moisés se levantó junto con ¿quién? Con su siervo Josué, y entonces Moisés subió al monte de Dios. Moisés, te voy a dar las tablas de la ley. Moisés, con esto los vas a instruir. Moisés sube al monte y Moisés se da la vuelta y dice: Josué, vente conmigo.
Yo creo que otra persona hubiera dicho, el monte del Señor, donde hay tantos rayos y fuego, y ahí, sí, vente. Moisés, ¿por qué no vas tú solo? Y si necesitas algo me mandas llamar después. No, se levantó y se fue con él. Estuvo dispuesto entonces a liderar al ejército israelita en la primera batalla que tuvieron, y estuvo dispuesto también a subir al monte con Moisés cuando Moisés iba a recibir la ley. Otra característica aquí de Josué es que Josué siempre buscaba estar en donde sabía que la presencia de Dios estaba. Siempre buscaba estar en donde sabía que la presencia de Dios estaba. ¿Sí? Él sabía que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y él sabía que si quería experimentar esa presencia de Dios, él también iba a buscar estar siempre en el tabernáculo. Y un corazón que está completamente dado, entregado a buscar la presencia de Dios, ¿sí? Es un corazón que está bien afinado con Dios. Es un corazón que siempre está buscando agradar a Dios. Es un corazón que está entregado a la búsqueda continua del rostro de Dios. Sí, el buscar el rostro de Dios nosotros lo igualamos con la oración. El buscar el rostro de Dios nosotros lo igualamos con estar en su santo templo y escuchar su palabra y alabarlo y adorarlo juntamente con otras personas que tienen un corazón igual al nuestro, completamente dado a hacer esas mismas cosas. Y Josué siempre buscaba estar en donde sabía que estaba la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 33, en los versículos 10 y 11, leemos lo siguiente. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Se fijan, el pueblo estaba en sus tiendas alrededor del tabernáculo, y cuando ellos miraban que la columna de nube entraba en el tabernáculo, todos se levantaban y todos iban a la puerta del tabernáculo, a la entrada del tabernáculo, y se ponían a adorar. Y es como cuando nosotros sabemos que los domingos a las 9 y a las 10 tenemos servicios, los martes a las 7 tenemos servicio. Es como que a esa hora sabemos que va a ponerse la nube sobre el tabernáculo, este siendo el tabernáculo, aquel siendo el tabernáculo, y venimos y nos reunimos todos para escuchar lo que Dios tiene que decir, para adorarlo, para alabarlo, para rendirle tributo. ¿Sí? Para ponerlo primero en nuestras vidas durante ese tiempo. Sabemos que su presencia va a estar ahí y nos acercamos. En el versículo 11 de Éxodo 33 sigue diciendo: y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y después Moisés volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Se fijan el corazón de Josué aquí? Moisés, el líder, se iba, volvía al campamento, sabía que la nube se había levantado, por lo tanto yo no había necesidad de estar ahí porque la presencia de Dios había desaparecido, por lo tanto ya no había nada que Dios le fuera a decir. Pero Josué encontraba su consuelo, Josué encontraba su fortaleza, Josué encontraba su lugar en donde él se sentía completamente satisfecho, en el tabernáculo. Y porque estaba siempre en el tabernáculo, nunca se perdía de lo que Dios estaba haciendo por hacer. Me acuerdo cuando teníamos aquí en la iglesia nuestros servicios de los domingos en la noche, y teníamos lo que nosotros llamábamos el afterglow, que era un tiempo de adoración, alabanza y oración. Eso era todo lo que teníamos. Después del estudio teníamos un tiempo de adoración, alabanza y oración. Me acuerdo cuando estábamos en nuestro otro edificio de Lindale Lane, me acuerdo noches donde terminaba el servicio como a las 8 de la noche más o menos, y nos quedábamos ahí hasta las 10 y media de la noche cantándole a Dios, adorando a Dios, clamando a Dios en oración. Y muchas veces vimos cómo la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar, y todos los ancianos estábamos al frente para orar por las personas y para ungirlas con aceite, y clamábamos a Dios con gran pasión y fervor para que Él se manifestara. Y salíamos de ahí bañados de lágrimas porque la presencia de Dios descendía sobre su tabernáculo y venía y nos llenaba a todos. Ansío esos días otra vez. Pero no porque ansío lo pasado,
sino porque sé que Dios tiene algo nuevo que hacer aquí también. Y cuando Él ve a su pueblo reunido, buscando su rostro, con pasión, con dedicación, completamente entregado a llamar la presencia de Dios sobre este tabernáculo, lo vamos a volver a sentir, pero de una manera nueva, de una manera fresca, de una manera con la que vamos a poder salir aquí y alcanzar a Cristo para todos los que viven aquí a nuestro alrededor y luego más allá de aquí. Pero tenemos que tener este espíritu, tenemos que tener este mismo corazón de Josué, que aun cuando el líder se iba, aun cuando yo no había razón para estar ahí, él no se apartaba del tabernáculo. Ahora, para nosotros debe ser un poco más fácil que para Josué. ¿Saben por qué? Porque ¿quién es el tabernáculo del Señor ahora? Sí, es la iglesia, pero nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y en donde quiera que estemos debemos de clamar a Dios de esa manera. En donde quiera que estemos debemos buscar a Dios con esa pasión. No solamente cuando estamos todos reunidos, más cuando estamos todos reunidos, pero cuando estamos solos debemos de entregarnos apasionadamente a buscar el rostro de Dios. Y como Jacob va a decir, no te voy a soltar si no me bendices. Necesito sentir tu presencia, necesito sentir tu toque sanador, necesito sentir el avivamiento de tu espíritu, necesito sentir que tú estás conmigo y que yo estoy en ti. A veces dejamos las cosas por la paz muy fácilmente, muy rápidamente, porque no ponemos la misma pasión en la búsqueda del rostro de Dios que la pasión que ponemos en muchas otras cosas. Y nos perdemos de las experiencias que vemos que Moisés tuvo, que Josué tuvo, que los apóstoles tuvieron, porque no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo para buscar el rostro de Dios. Entonces Josué fue el general que peleó con ellos, dirigió al ejército de Israel en sus primeras batallas. Subió al monte con Moisés cuando recibió la ley. Buscaba estar siempre en donde sabía que la presencia de Dios iba a estar. Y fue un hombre de gran fe. Fue un hombre que su fe estaba bien arraigada en Dios y por lo tanto sabía y creía que lo que Dios había prometido iba a cumplir. Si se acuerdan ustedes, Josué fue uno de los 2 espías que fueron a explorar la tierra cuando llegaron a las orillas del río Jordán la primera vez. Y cuando volvió, él y Caleb fueron los únicos 2 de los 2 espías que dieron un buen reporte de lo que habían visto. Y su fe era tanta que cuando vio que todos los hijos de Israel, todos los otros espías, los otros 10 espías estaban dando un mal reporte y estaban hablando de lo grande que eran los habitantes de la tierra y de las ciudades fortificadas y de todo el mal que iba a sobrevenir sobre sus hijos y sobre sus esposas, Moisés y Aarón empezaron a romperse los vestidos. De hecho, ahí en Números 14, en los versículos 5 al 9, cuando estos espías estaban dando malos reportes en Números 14, comenzando con el versículo 5, se nos dice que entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran 2 de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel. Les decían: la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que les dice en el versículo 9: no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, que es el nombre Jehová. Era un hombre de una profunda fe, de una fe arraigada en la palabra de Dios, que sabía que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, que había visto y había notado claramente todas las grandes maravillas y prodigios que Dios se había hecho en el desierto mientras los guiaba hacia la tierra prometida, y que sabía que no importara qué tan grandes y qué tan poderosos fueran los obstáculos que se iba a enfrentar en la nueva tierra, iba a poder vencerlos porque Dios iba a estar con él.
¿Saben qué, mis hermanos? Esa es una lección que nosotros debemos de tomar aquí hoy. Sí vamos a tener luchas, sí vamos a enfrentar pruebas, sí vamos a tener que enfrentar hasta el enemigo más grande que tiene el hombre, que es la muerte. Pero la vamos a tener que enfrentar desde un punto de victoria ya, porque Cristo venció a la muerte. Y ni la muerte nos va a poder detener de lograr lo que Dios nos ha prometido. Porque si estamos en Cristo tenemos vida eterna. Entonces era un hombre de una profunda fe. Pero por último también fue un hombre totalmente consagrado a seguir al Señor a donde quiera que Él lo guiara. Era un hombre completamente consagrado a seguir al Señor a donde quiera que Él lo guiara, aun cuando se trataba de enfrentar enemigos más grandotes que Él, más fuerte que Él, y aun cuando el Señor le había pedido que se enfrentara a estos enemigos con métodos o por medio de métodos muy poco ortodoxos, como vamos a ver cuando lleguen a Jericó, ¿verdad? No les voy a decir la historia ahorita, no lo voy a predicar ahorita, pero fue un método muy poco ortodoxo lo que Dios les dijo que hicieran. Marchen alrededor de la ciudad, ¿verdad? Y cuando yo les dé la señal, toquen la trompeta y los muros van a caer. Como quisiera hablar de eso ahorita, pero no puedo, tenemos que seguir aquí. Pero fue un hombre totalmente consagrado a seguir al Señor a donde quiera que lo guiara. ¿Y saben por qué sé esto? No porque ya haya leído todas las grandes obras que Josué haya hecho. No porque ya me haya adelantado en la historia, aunque sí me adelanté un poco y miré algunas de las cosas que hizo, de las grandes hazañas que hizo. ¿Saben por qué sé que fue un hombre completamente consagrado a seguir al Señor a donde quiera que Él lo guiara? Porque el mismo Señor da testimonio de Él. Mismo Dios da testimonio de que este era el caso en Josué. En Números capítulo 32 y en el versículo 12, el Señor hablando aquí dice: solo la verán, hablando de la tierra prometida, Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos sí fueron perfectos y me han seguido. ¿Se fijan ustedes? Al entrar el pueblo de Israel en la tierra prometida, toda la primera generación que salió de Egipto quedó tendida en el desierto. Todos murieron por su incredulidad. Ninguno pudo disfrutar del reposo que Dios iba a dar a su pueblo en la tierra prometida. Pero 2 de ellos sí entraron en esa tierra, y fueron Josué y Caleb. ¿Y por qué? Él dice ahí: porque ellos sí fueron perfectos y me han seguido. Ahora sabemos que no hay nadie perfecto, ¿no es cierto? El único que es perfecto es Dios. ¿Cómo los llama entonces perfectos? Los llama perfectos en el sentido de que donde quiera que Dios los mandó, donde quiera que Dios los guió, ellos iban. Inclusive a los 80 años, ¿sí? Caleb estaba diciendo: dame la tierra, yo quiero ir a conquistarla. Tengo 80 años, pero me siento tan fuerte como estaba cuando estaba joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Porque sabía que no importaba cuál fuera su edad, sabía que no importaba que la gente lo mirara como viejito ya y como que no puede. Él de todas maneras estaba empeñado en seguir a Dios y en buscar el poder que solamente Dios puede dar para hacer las grandes hazañas que Dios tenía delante de él. De nuevo, nunca somos demasiado viejos, y a propósito nunca somos demasiado jóvenes tampoco. Lo único que tenemos que tener es un corazón disponible. Lo único que tenemos que ser es perfectos delante de Dios en cuanto a nuestro seguirlo a Él, en obedecerlo a Él y ir a donde Él nos llama. Entonces, Josué, él fue llamado a ser el siervo de Dios ahora después de que Moisés había muerto. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a liderar las filas del ejército de Israel. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a ir al monte de Dios cuando Dios le dio la ley a Moisés. ¿Por qué? Porque siempre buscaba estar en donde sabía que la presencia de Dios estaba. Porque tenía una fe completamente arraigada en Dios. Y porque estaba totalmente consagrado a seguir al Señor a donde quiera que Él lo guiara. Nos describe eso a nosotros.
Nos describe eso a nosotros como cristianos, nos describe eso a nosotros como personas que ya estamos en la tierra prometida de salvación y que hemos visto a Dios salvarnos y hemos visto a Dios hacer grandes milagros y prodigios en nuestra vida. Nos describe eso a nosotros como completamente consagrados a Él y con una fe arraigada en lo más profundo de lo que es Dios en su esencia, sabiendo que su palabra es verdad y que podemos creerle y confiarle absolutamente todos nuestros sueños y nuestros anhelos y nuestros deseos, y saber que en Él están seguros y que cuando Él decida dárnoslos, si es aquí en la tierra o es en el cielo, los vamos a tener, pero los vamos a tener para toda la eternidad y nunca los vamos a perder. Podemos decir eso. Saben que espero que sí, pero si no importa, en el sentido de que podemos ir hoy mismo delante de Dios y decir: Señor, perdóname porque no tengo todas esas cualidades, las estoy buscando, las anhelo, deseo que tú me las des. Por favor, de este día en adelante, ayúdame a tener ese mismo espíritu de Josué. En el versículo 3 Dios le sigue diciendo: tal como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar, noten lo que dice ahí, donde pongan los pies. Cada lugar donde pongan los pies. Toda la tierra sobre la que pongan los pies va a ser de ellos. De nuevo, toda la tierra sobre donde pongan sus pies va a ser de ellos. ¿Qué implica esto? Que iban a tener que marchar, que iban a tener que estar constantemente moviéndose hacia adelante. Iban a tener que estar constantemente hasta que no pisaran toda la tierra que se les había prometido. Y les voy a enseñar un mapa en los próximos estudios de toda la tierra que se les prometió y la tierra que de hecho habitaron. Pero tenían que haber estado constantemente poniendo un pie delante del otro como pueblo, para poner su pie sobre toda la tierra que Dios les había prometido, porque solamente la tierra que pisaran iba a ser la que Dios les iba a dar. Ahora, ¿por qué iban a tener que luchar? Si Dios ya se las había dado. Bueno, pues como les dije al principio, esta iba a ser una prueba para ellos de qué tan consagrados estaban a Dios. Esta iba a ser una prueba para ellos de qué tanto estaban comprometidos con Dios. Esto iba a ser una prueba para ellos, para que vieran en realidad qué tanto le creían a Dios. Y son buenas pruebas que todos debemos de pasar. Porque esa es una manera de Dios mostrar su compasión hacia nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos y saber si tenemos que empezar a caminar un poco más rápido, empezar a movernos un poco más adelante, para que nos demos cuenta si estamos estancados, si nos estamos conformando con una vida espiritual que no es la que Dios tiene para nosotros, que no es una vida de victoria, que no es una vida de triunfo, que no es una vida en la que estemos manifestando el poder de Dios morando en nosotros. Y saben que así como ellos iban a encontrar oposición para tomar la tierra, así también nosotros vamos a encontrar oposición para poder lograr esas victorias y para poder pisar ese suelo que Dios quiere que pisemos, para entregárnoslo como recompensa por el esfuerzo. Ellos tendrían que enfrentar a sus enemigos y luchar por lograr lo que Dios les estaba dando. Y nosotros también tenemos que enfrentar a nuestros enemigos día con día y luchar por lo que Dios ya nos prometió que tenemos en Él. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque en nuestra vida de cristianos Dios nos ha dado grandes y poderosas promesas que en Cristo son sí y amén. Pero se nos han dado, y estoy seguro que todos ustedes se han dado cuenta de que para obtener muchas de esas promesas tenemos que luchar. Hay enemigos, verdaderos enemigos, que están constantemente queriendo estorbarnos para lograr tomar esa tierra que Él nos ha dado, para lograr avanzar hacia el frente y para lograr crecer en nuestra vida espiritual y conocerle más íntimamente y conocer lo que Él quiere para nosotros y tiene para nosotros. Sí. Tenemos como enemigos a la carne, tenemos como enemigos el mundo, tenemos como enemigos el pecado. Satanás, que usa influencias externas, siempre está tratando de sembrar duda en nuestros corazones, de que no creamos a Dios lo que nos ha dicho que tenemos en Él. Trata de crear distracciones y llenarnos de temor para que no logremos el nivel de vida espiritual que Dios nos ha dicho que ya tenemos en Cristo. ¿Escucharon eso? Que ya tenemos en Cristo. Porque el Señor nos dice en Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en Efesios que Él nos ve sentados ya en los lugares celestiales. Quiere decir que ya tenemos todo esto.
Pero tenemos que luchar por ello. Diariamente tenemos que luchar por ello. Diariamente tenemos que levantarnos y luchar por someter a la carne y postrarnos delante de Dios y clamar a Él en oración y abrir su palabra y leerla y escuchar la voz de Dios, buscar escuchar la voz de Dios a través de ella, porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Como todos ustedes saben, este fin de semana nuestro hermano Eddie Phelps perdió a su hijo mayor, Eddie Jr. Y todo el fin de semana, yo sé que todos los que lo conocemos por algún tiempo hemos estado completamente deshechos y entristecidos por todo ello. Y el domingo fue un día muy difícil para muchos de nosotros, porque por más que le dábamos vuelta en nuestra mente y en nuestro corazón, no podíamos entender qué estaba pasando. Y el domingo fue un día muy largo. No les voy a dar toda la historia, pero fue un día largo. Y el lunes, cuando sonó mi alarma a las 4:20 de la mañana para venir a orar, pensé, Señor, sin duda puedo descansar. Sin duda los hermanos que vayan a orar van a entender. Sin duda no va a pasar nada, ¿verdad, Señor? Y sentí lo que quizás Josué sentía y por lo que no se quería ir del tabernáculo, y pensé, pero si no voy y Dios hace algo especial y Dios habla de una manera especial y Dios se mueve de una manera que necesito que se mueva, si Dios está ahí para tocarme de la manera que yo necesito ser tocado ahorita, y alguien me dice, qué bárbaro, no vino usted, pero de todas maneras nos quedamos aquí afuera a orar y sentimos el Espíritu de Dios descender y pudimos sentir el consuelo de Dios y el poder de Dios. Si alguien me hubiera dicho eso y luego hubiera terminado ese recuento con, quizás estaría bien que mejor no viniera usted y nos quedáramos aquí afuera a orar para que eso sucediera más seguido, no me hubiera podido perdonar. Hubiera estado toda la semana esperando que llegara el lunes otra vez. Y me levanté y vine y abrimos la palabra y leímos los primeros, que fueron 13 versículos del Salmo 31. Y oh my God, fue bálsamo para mi espíritu. Me pongo así con emoción porque esa es la fidelidad de Dios cuando lo buscamos. Así se manifiesta la fidelidad de Dios cuando le decimos a la carne, no, tengo que ir. No porque tenga que ir, sino porque hay algo en mí, hay un hambre en mí, hay un anhelo en mí de estar en la presencia de Dios y ser tocado por Él. Lo necesito ahorita más que nunca. Sí va a haber luchas, sí tenemos enemigos y esos enemigos son reales. Pero tenemos que, como Josué y el pueblo de Israel, luchar contra esos enemigos, sabiendo que estamos en las manos de Dios, sabiendo que Él está con nosotros y que tenemos la victoria asegurada. Es necesario que lleguemos a ese punto para que dejemos de vivir vidas cristianas que constantemente están siendo derrotadas. Para que dejemos de vivir vidas cristianas en las que cualquier pruebita nos hace que nos apartemos de Dios, nos hace que nos olvidemos de Él. Tenemos que vivir vidas en las que dependamos completamente de Él, porque dependemos completamente de Él, para poder tener esas victorias diariamente. La palabra de Dios nos dice que en Cristo vamos siempre de triunfo en triunfo, y que a través de nosotros el aroma de Cristo es propagado por todos lados. Ese aroma de vida para los que se salvan y de muerte para los que se pierden, pero de todas maneras el aroma de Cristo. Y es solamente cuando vivimos de esta manera que ese aroma se va a esparcir por donde quiera que caminamos. Pero tenemos enemigos y enemigos reales. En Gálatas capítulo 5, Pablo escribe acerca del espíritu y la carne y nos dice en Gálatas 5, comenzando con el versículo 16:
Nos dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Hay una oposición de la carne al Espíritu, y el del Espíritu se opone al de la carne. Hay una oposición también del Espíritu a la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Ahí está nuestro primer enemigo, la carne, que se opone a todo lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, que se opone a todo lo que el Espíritu quiere llamarnos a hacer y nos llama a hacer. Tenemos que luchar contra la carne. Y la única manera que podemos ser victoriosos sobre la carne es si hacemos morir a la carne. Y no es una muerte literal, ¿verdad? Porque si no, no habría nadie aquí, todos estuviéramos ya muertos y enterrados. Pero es una muerte en la que crucificamos a nuestra carne, ¿sí? La silenciamos, la callamos y le decimos no. Cuando hay un ejercicio espiritual que nosotros queremos hacer y algo se interpone para que no lo hagamos, es la carne la que se está interponiendo para que no lo hagamos. Y en ese momento tenemos que decirle a la carne, no. Hay entonces una oposición entre la carne y el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Versículo 18 sigue diciendo, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan nos da la lista. Todo lo que está a continuación tiene que ver con la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy claro. Todas las obras de la carne y todo lo que pudiera quedar bajo esas obras como subtítulos de ellas, ¿verdad? A veces nos gusta ser muy específicos con la Biblia, ¿verdad? Pues no mencionó este pecado que a mí me gusta practicar, así es que sin duda ese no está. No, véanlo todo, léanlo y piensen en todos los subtítulos que pudieran poner. Fornicación, por ejemplo, ¿sí? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, ver pornografía, ¿sí? Tener fantasías sexuales, ver cosas en la televisión que no deberíamos de ver, porque ahorita en la televisión se presentan cosas que están así, sí, de cerquitita de ser pornográficas, ¿sí? Entonces ya cuando lo vemos de esa manera, ya hay muchas de las cosas que quizás estamos practicando que no vamos a practicar. Entonces son cosas de la carne. En el versículo 22 sigue diciendo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo, escuchen esto, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne, han aprendido a crucificar la carne. Han aprendido a crucificar la carne. Y saben que tenemos que dejar que Jesucristo sacrifique nuestra carne todos los días. Algo curioso de la crucifixión: nosotros quizás pensemos que podemos crucificarnos nosotros mismos. ¿Sabían que no nos podemos crucificar nosotros mismos? Podemos clavarnos los pies, podemos clavarnos una mano, pero ¿y la otra? Tenemos que dejar que alguien más termine de crucificarnos. Y al que debemos permitir que nos crucifique finalmente es alguien que cuando nos crucifica no nos hace daño, lo hace por nuestro bien, es el Espíritu Santo. Le damos a Él autoridad para que nos ayude a crucificar completamente a la carne. Y cuando logramos eso, cuando llegamos a ese punto en el que estamos completamente entregados al Espíritu Santo y Él es el que con su amor y compasión y bondad y gracia nos crucifica, podemos lograr entonces tener la victoria.
Pablo dice a los Corintios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Ya somos nuevos. Yo sé que a veces no nos sentimos como nuevos, ¿verdad? Los achaques, las enfermedades, etcétera. Pero en Cristo somos nuevos. Estamos nuevecitos. Pero tenemos que luchar cada día para vivir como nuevas creaciones en Cristo. Tenemos que luchar cada día para que esa novedad de vida se manifieste en nosotros y pueda alumbrar a los demás. Sí, soy nuevo. Ahora voy a ir a vivir como nuevo. Ahora voy a servir como nuevo. Ahora voy a amar como nuevo. Ahora me voy a gozar como esa nueva creación que soy en Cristo Jesús. El Señor ya nos ha dado la victoria, mis hermanos y hermanas. Tenemos que vivir en la victoria. No podemos seguir viviendo derrotados o sintiéndonos derrotados cuando Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ya nos ganó la victoria. Sí. Romanos capítulo 8, los versículos 31 al 39. Dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, ¿qué dice ahí? Nadie podrá estar en contra de nosotros. Y cuando dice nadie, quiere decir absolutamente nadie. Okay. El que no escatimó, versículo 32, ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, noten, e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No importa, le podría poner ahí entre ese versículo y el 36. No importa todo esto, como está escrito, por causa de ti, por causa del Señor, siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Paréntesis aquí. ¿Qué hay que no haya sido creado? Pensemos. ¿Qué hay que no haya sido creado? Lo único que no ha sido creado es Dios. Y Él nos ha amado de tal manera que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Él es el único que no ha sido creado y nada creado nos puede separar del amor de Dios, entonces, ¿a qué le tememos para vivir una vida cristiana victoriosa? Vamos a tener enemigos, vamos a tener oposición. Pero noten lo que dice ahí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos amados por el Dios del universo. Somos amados por el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre. ¿Sí? Y es un buen Padre. Sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Y saben qué es, ya para acabar, ¿saben cuál es el colmo de todo? Que nos ama tal y como somos. Ay, hermano, pero es que yo tengo esta lucha con esto. Dios te ama de todas maneras. Y está dispuesto a fortalecerte todo lo que necesites ser fortalecido para tener victoria sobre ese problema. Búscalo. Ay, pero es que soy tan débil. Con más razón.
Dios nos ama tal y como somos. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él. Y aun cuando hubiéramos pecado, lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. ¿Y qué nos dice Juan? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Josué de alguna manera, por todo lo que vio a Dios hacer y por todo lo que vio que Dios hizo a través de Moisés y por ver su presencia, cómo descendía sobre el tabernáculo y cómo lo llenaba de su gloria, José creyó a Dios. Y Dios le dio el lugar de Moisés para que fuera él el que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Mis hermanos, los que somos salvos aquí, ya estamos en la tierra. Ahora tenemos que movernos hacia enfrente con el poder de Dios y plena confianza en Dios a conquistar toda la tierra que Él nos ha prometido. Pero no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos atorados. Tenemos que diariamente levantarnos, pedirle a Él el poder que necesitamos, la habilidad que necesitamos, la unción que necesitamos y luego empezar a poner un pie delante del otro. Todo lugar donde en la planta de nuestro pie pise, Dios está dispuesto a dárnoslo. Salgamos entonces de este lugar hoy en el poder de Dios por su Espíritu Santo y tomemos toda la tierra que Dios nos ha prometido. Amén.